Hola a todos nuevamente, espero que anden muy bien. Y en este capítulo vamos a charlar de un libro que ustedes me pidieron por Instagram, que pueden seguirme ahí, también en la página de Facebook, Recomendaciones con Fran. El libro al que me estoy refiriendo es Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Este es un autor estadounidense conocido mayoritariamente por esta obra y sobre todo por su libro también Crónicas Marcianas. Fue publicado originariamente en 1953 y a lo largo del tiempo ha recibido diferentes galardones esta obra. Tanto es así que ha sido considerada como su mejor producción escrita. Esta novela, por lo general, suele ser leída en relación y a la par que otras dos novelas de las cuales ya tenemos capítulos en el podcast. De estas me estoy refiriendo a 1984 de Orwell y a Un Mundo Feliz de Huxley. Como ya podrán hacerse la idea, si ya nombramos a Orwell y a Huxley, es que esta novela va a pertenecer al género de lo distópico. ¿Y en qué consiste esta novela y este mundo fantasioso, ficticio que nos va a presentar Ray Bradbury? Bueno, él nos presenta una sociedad futurista en la cual los libros han sido prohibidos por el gobierno y los bomberos son los encargados de quemarlos. Es decir, acá se plantea una paradoja en el cual los bomberos ya no se encargan de apagar los incendios, sino que son ellos mismos los que deben comenzar el incendio. Y como podemos ir viendo, este libro va a ir teniendo ciertas similitudes con la obra de Un Mundo Feliz y 1984. Podemos ver ciertos matices de vigilancia y del avance de la tecnología. Pero eso nos vamos a ir adentrando poco a poco. Bien, en la obra Ray Bradbury nos va a plantear la historia de eh, Guy Montag. Este era un bombero que estaba encargado de destruir los libros que iban apareciendo en las casas de las personas que ellos que iban vigilando. Y su labor como bombero y todo el cuerpo era iniciar incendios. ¿Por qué los bomberos ahora se dedican exclusivamente a comenzar los incendios en vez de apagarlo? La respuesta o la explicación que se plantea en el libro es que se había descubierto un material, un líquido, que no era inflamable y que permitía evitar los incendios dentro de las casas. Por lo tanto, gradualmente y poco a poco, los incendios domésticos comenzaron a reducirse, por lo que los bomberos iban quedando sin su fuente de trabajo. Entonces el gobierno, para que no sea eliminada la función de los bomberos, les asignó una nueva labor. Esta nueva labor consistía justamente en incendiar los libros. Pero Montag no va a ser un bombero convencional, no va a ser un bombero que siga al pie de la letra las instrucciones que le son bajadas por el cuerpo, sino que algo va a comenzar a cambiar dentro de él, una idea cuando él una mañana como cualquier otra está partiendo para su trabajo y se encuentra con una joven vecina, una niña, que comienza a hablar con él y le comienza a hacer cuestionamientos sobre si es feliz o no es feliz haciendo lo que hace, sobre su vida superflua o no. Y esto transcurre así en una serie de días, una semana en el libro más o menos, que comienza estos cuestionamientos hasta que de un día para el otro la niña esta con toda su familia desaparecen. Pero estas conversaciones que nuestro bombero protagonista había tenido con ella van a empezar a, ¿cómo se dice? A generarle un cambio, y esto va a ser un puntapié para lo que viene posteriormente en la novela. ¿Qué otro dato podemos agregar sobre la vida de nuestro bombero de Guy Mustang? Es su esposa. Su esposa Mildred
Era una mujer superficial, por completo, que no hacía gran cosa, sino que su funcionamiento en la vida de Guy iba a ser prácticamente quedarse en la casa y estar mirando la televisión todo el día. Y acá podemos ver algo de la influencia que tuvo Huxley en Bradbury para desarrollar esta obra, porque describe que la televisión que la esposa veía era una pantalla gigante del living de la casa, y su esposa como que anhelaba y lo que quería era que las cuatro paredes del living estuvieran rodeadas de pantallas. Entonces este es un punto que podemos ver como que toma, ¿no?, de un mundo feliz, el avance inminente de la tecnología. Y su esposa prácticamente vive mirando la televisión y haciendo videollamadas con sus amigas y hablando mal de los demás, etcétera. Pero esto no es todo. El cambio que se comienza a generar en el interior de Guy va a ser cada vez más fuerte, al punto en que viene el conflicto de la obra y el punto de quiebre con lo que le habían enseñado que debía hacer. Un día como cualquier otro se produce un incendio en una casa, se produce, no, lo van a comenzar ellos, y lo que descubren es que la mujer, la vieja que vivía en esa casa, poseía una inmensa biblioteca con libros de todos tipos. Y la mujer tiene una reacción que le es sorpresiva al todo el cuerpo de bomberos, algunos ya no tanto porque ya lo habían visto, pero sí le es sorpresiva para nuestro protagonista. ¿Qué hace esta mujer? Esta mujer afirma que prefiere morir antes de que vivir sin sus libros. Por lo tanto, se tira a su casa en llamas para morir con los libros. Pero antes de esto, y acá es donde viene el conflicto, Guy, sorprendido por la inmensa cantidad de libros que esta mujer tenía, decide robar uno de ellos y llevárselo para su casa, para poder chusmearlo, para leerlo, para ver y reflexionar algunas cuestiones, ¿no? Esto que la niña había conversado con él al comienzo del libro, de si era feliz o no, y el poder de la reflexión, etcétera. Y acá comienza el cuestionamiento a lo que él había aprendido, de qué debía hacer y eh, qué debía hacer, o si estaba bien lo que hacían, ¿no?, de quemar los libros. Y todo esto comienza a resultarle raro la situación y él comienza a tener un comportamiento extraño. Y esto es captado por el jefe del cuartel de bomberos, que es el capitán Beatty, y quien sospecha de que Guy se había robado un libro y lo confronta. Y ahí le da toda una explicación de por qué los libros son malos. Y acá en este punto podemos decir como que Bradbury desliza cierta importancia y cierto posicionamiento filosófico, por decirlo así, del poder que los libros pueden tener en torno a la imaginación, porque los libros los tenemos que ver como, esto es una lectura mía del libro, como una fuente de inspiración que nos invitan al cambio. Y esto es algo que le es cuestionado por el capitán de bomberos y le da toda una charla muy impresionante sobre por qué no debería poseer libros, cuáles son los peligros de poseer libros, que ahora voy a leerles un fragmento de eso. Bien, y acá encontré el fragmento que les quería leer del libro, así que paso a leérselos para que puedan intentar hacerse una idea de lo que Bradbury intenta transmitir a través de las palabras del capitán del cuartel de bomberos. Un libro en manos de un vecino es un arma cargada, quémalo. Saca la bala del arma, abre la mente del hombre. ¿Se sabe acaso quién puede ser el blanco de un hombre leído? ¿Yo? No puedo aceptarlo. No es posible construir una casa sin clavos ni maderas. Si no quieres que se construya una casa, esconde los clavos y la madera. Si no quieres que un hombre sea políticamente desgraciado, no lo preocupes mostrándole dos aspectos de una misma cuestión. Muéstrale uno.
que olvide que existe la guerra. Es preferible que un gobierno sea ineficiente, autoritario y aficionado a los impuestos a que la gente se preocupe por esas cosas. Paz, Montag, que la gente intervenga en concursos donde haya que recordar las letras de las canciones más populares, o los nombres de las capitales de los estados, o cuánto maíz cosechó Iowa el año último, llénalos de noticias incombustibles. Sentirán que la información los ahoga, pero se creerán inteligentes. Les parecerá que están pensando. Tendrán una sensación de movimiento sin moverse. Y serán felices, pues los hechos de esa especie no cambian. No les des materias resbaladizas como filosofía o psicología, que engendran hombres melancólicos. El que puede instalar en su casa una pared de TV y hoy está al alcance de cualquiera, es más feliz que aquel que pretende medir el universo o reducirlo a una ecuación. Las medidas y las ecuaciones, cuando se refieren al universo, dan al hombre una sensación de inferioridad y soledad. Lo sé, lo he probado. Al diablo con esas cosas. ¿Qué necesitamos entonces? Más reuniones y clubes. Acróbatas y magos, automóviles de reacción, helicópteros, sexo y heroína. Todo lo que pueda hacerse con reflejos automáticos. Si el drama es malo, si la comedia se insulsa, si la película no dice nada, golpéame con el terín ruidosamente. Me parecerá entonces que estoy respondiendo a la obra. En realidad no respondo con reacciones táctiles a las vibraciones. No interesa. Quiero entretenimientos sólidos. Primero, ¿sabe usted por qué un libro como ese es tan importante? Porque tiene calidad. ¿Y qué significa esta palabra? Calidad. Para mí significa textura. Este libro tiene poros, tiene rasgos. Si lo examina usted con un microscopio, descubrirá vida bajo la lente, una corriente de vida abundante e infinita. Cuanto más poros, cuantos más pormenores vivos y auténticos puede usted descubrir en un centímetro cuadrado de una hoja de papel, más letrado es usted. Esa es mi definición por lo menos. Y con esto concluye el fragmento que les quería leer del libro, y ahí podemos ver cómo hay una manifestación, según mi lectura del libro, de lo que sucede con lo que Bradbury piensa sobre los libros, ¿no? Cómo es un arma, un libro es un arma cargada, es un arma que nos puede llevar a reflexionar y cuestionarnos todo lo que creíamos como cierto en algún punto, o abrirnos nuevas puertas, cosas que no sabíamos que existían, que pensábamos que algo era así pero resultaba de otra manera, nos invitan a repensarnos, a abrir la imaginación, la cabeza, todo lo que ustedes quieran, pero siempre, y esto es lo que yo más rescato, es esa frase: un libro es un arma cargada y que hay que sacarla para no, por decirlo de alguna manera, hacer a la gente más inteligente. Y cómo el avance de la tecnología, cómo usa esto de los televisores gigantes en los cuartos, cómo darle noticias falsas, noticias absurdas, sin nada va a hacer que la gente se cree inteligente, va a sentirse satisfecha. Esa simplicidad que se intenta lograr a partir de esta reducción de los libros. Bien, ahora continuando con la novela en sí, nos habíamos quedado en que Guy robaba uno de los libros y se lo llevaba a su casa. Ahí comienza a hojearlo, a examinarlo, pero en su interior se empieza a cuestionar si es feliz con su mujer. La mira y no siente lo mismo, hasta que en un momento decide confesarle la verdad a su mujer, decide confesarle que él escondía los libros. Su mujer, horrorizada por esta situación, lo confronta, le dice que los queme, que haga algo antes de que les quemen la casa a ellos, pero él se rehúsa y le muestra, y ahí produce una revelación ante ella, y es que durante todos los años de su servicio, durante varios servicios, estuvo escondiendo diferentes libros y los tenía todos en su casa, por lo que es denunciado a el cuartel de bomberos, si no me equivoco era por su mujer, y los bomberos con el capitán Beatty a la cabeza se dirigen a incendiarle la casa
y a dejarlo sin nada. Y a partir de este punto, cuando el capitán Beatty llega a la casa y se confronta con Guy, es que comienza una nueva etapa del libro donde se va a dar la conclusión y el final del mismo. Se va a dar una persecución entre estos dos personajes que no la voy a detallar para que ustedes cuando lean el libro puedan sorprenderse con el final y después si tienen ganas me pueden contar qué les pareció el libro. Yo si les gusta el género distópico o les gustó 1984 y Un Mundo Feliz, les recomiendo ampliamente esta novela porque no se van a decepcionar, es un relato corto, de fácil lectura, entretenido y que junta un poco de las ideas de Orwell y de Huxley, que creo que en el libro los nombraba también al principio, ¿no? Como que les debía inspiración a ellos. Y también, no sé bien qué edición leí yo, pero yo leí una edición en la cual no solo traía la novela en sí misma, sino que traía otros cuentos del autor. El libro, sí, no, después busco la edición y lo subo de última, pero me parece un excelente libro. Si no quieren leer los cuentos, no pasa nada, porque total son complementarios y son simplemente cuentos anteriores a la novela que intentan en el prólogo que el autor hace a los cuentos, como qué cuentos los llevaron también a desarrollar esta gran novela. Pero si les interesa el género distópico, vuelvo a repetir, agarren este libro o por simple curiosidad, si quieren imaginarse cómo sería un mundo sin libros o cómo sería ese mundo en que los bomberos prenden fuego a las cosas, vayan a leerlo porque les va a encantar y espero que les haya gustado este podcast. Nos vemos en el próximo capítulo y recuerden que también estamos en YouTube, en Facebook y en Instagram como Recomendaciones con Fran y si les gustó háganmelo saber y compartan el podcast con sus amigos.